Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Rodrigo Frías y junto con mi compañera Alexia Jara vamos a hablar sobre las infecciones del sistema respiratorio. Introducción. El sistema respiratorio está vulnerable a grandes cantidades de microorganismos que son transportados en partículas de polvo o aerosoles. La distancia que recorren en el sistema respiratorio es proporcional a su tamaño. Las más grandes son atrapadas y transportadas por los cilios. Los microorganismos que tienen un tamaño menor a 5 micrómetros llegan hasta las vías respiratorias bajas, donde serán fagocitadas por las células de Clara o neutrófilos que serán atraídos por las citoquinas, siempre y cuando las defensas locales estén funcionando correctamente. Las infecciones respiratorias son las más frecuentes debido a que el sistema respiratorio es el principal que está en contacto con el exterior, teniendo muchos vectores como son los humanos y son las que más causan daño. Clasificaciones. Tenemos según su etiología, infecciones virales, infecciones bacterianas, agentes alérgenos y obstrucciones mecánicas. Siguiente. Principales defensas locales. Tenemos la inmunidad innata, que son anatómicos, sistema mucociliar, reflejos, componentes humorales celulares. También tenemos la inmunidad adquirida, que son componentes humorales y componentes celulares. Defectos en la defensa local. Tenemos la pérdida o supresión del reflejo de la tos como resultado del coma, la anestesia, trastornos neuromusculares, los fármacos, dolor torácico. Esta pérdida de reflejo puede provocar la aspiración del contenido gástrico. Tenemos la lesión mucocelular por deterioro de la función ciliar o destrucción del epitelio ciliado debido al humo de tabaco, inhalaciones de gases tóxicos, enfermedades víricas o defectos genéticos en la función ciliar como el síndrome de los cilios inmóviles. Tenemos la acumulación de secreciones en procesos como la fibrosis quística y obstrucciones bronquiales. Tenemos la interferencia con la acción fagocítica o bactericida de los macrófagos alveolares por consumo de alcohol, humo del tabaco, anoxia o intoxicación por oxígeno. Y también tenemos la congestión y edema de pulmón. Etapas de una infección. Tenemos la primera etapa que es la incubación. La duración puede ser inmediata hasta varios años. El microorganismo patógeno está en replicación y la persona infectada se torna contagiosa por lo que porque es capaz de transmitir la enfermedad. Tenemos la segunda etapa que es la etapa prodómica, que en este caso el hospedero comienza a tener síntomas y a tener molestias muy vagas. Tenemos la tercera etapa que es la enfermedad aguda. En este caso los microorganismos destruyen de forma activa las células del hospedero y afectan aparatos y a sistemas específicos. El paciente comienza a reconocer que una parte del cuerpo está siendo afectada y las manifestaciones son más específicas. Tenemos la cuarta etapa que es la de convalescencia, que inicia cuando los defensa del cuerpo logran contener al microorganismo. El tejido dañado está en proceso de reparación. Tenemos los factores de virulencia, que son moléculas producidas por agentes infecciosos que potencian su capacidad para producir una enfermedad, en los cuales se clasifican en 4 grupos las toxinas, factores de adhesión, factores de evasión y factores de invasión. Tenemos las toxinas, que son sustancias que alteran o destruyen la función normal del huésped o de sus células. Puede dividirse en 2 grupos: las exotoxinas, que son proteínas que se liberan de las células bacterianas durante el crecimiento. Estas toxinas por medios enzimáticos modifican constituyentes celulares que conducen a la muerte o a la disfunción celular. Las endotoxinas, que son lipopoliosacáridos que carecen de actividad enzimática, se encuentran en la pared celular de las bacterias gram negativas. Estas toxinas, en un caso muy extremo, pueden llevar a un shock endotóxico. Factores de adhesión. El proceso de adhesión microbiana puede ser un específico para un sitio, específico para la célula o en específico. La adhesión requiere la interacción entre dos superficies, de células y del patógeno. El sitio al que el microorganismo se adhiere se denomina receptor, y las moléculas o sustancias que se unen al receptor se llaman adhesina. Siguiente.
Factores de evasión. Son distintos tipos de microorganismos que incrementan la virulencia al evadir componentes del sistema inmunitario. Los polisacáridos extracelulares dificultan la endocitosis y la desintegración de los patógenos. Siguiente. Neumonías. Consiste en la inflamación de espacios alveolares de los pulmones. Se irritan e inflaman u rellenan de líquido y material infeccioso. Tenemos clases de neumonía que son adquiridas por la comunidad, más típicas que son neumonía neumológica y neumonía micoplásmica. Tenemos la neumonía hospitalaria o nosocomiales. Tenemos también la neumonía primaria e inhalación o inspiración de microorganismos patógenos como vírica o microplasmas. Las causas más frecuentes de la neumonía bacteriana en los niños es el Streptococcus pneumoniae, Haemophilus y influencias de tipo 2. En la segunda causa más frecuente es la neumonía bacteriana. El virus sitial reparatorio es la causa vírica más frecuente de la neumonía. En la secundaria, después del daño inicial por las sustancias químicas nocivas o otras afecciones, diseminación hematógena y de bacterias desde el sitio distante. Siguiente. Fisiopatología. Tenemos la vírica, que es el microorganismo que ataca las células epiteliales, bronquiales y causando la inflamación intersticiales y posterior a la descaminación. El virus también ataca las glándulas mucosas y a las células calciformes. Luego los alvéolos se rellenan de sangre y líquidos. Si la infección es muy avanzada, se forman membranas ileales. Las bacterias. Tenemos la infección que causa inicialmente la inflamación y además en los alvéolos esto se produce en una zona baja de ventilación con profundo normal. Los capilares se ingurgitan con sangre, lo llevan a la estancamiento sanguíneo mediante que se pierde la membrana alveolo-capilar. Los alvéolos se llenan de sangre y pus. Por aspiración, la inhalación de hidrocarburos o el ácido clorhídrico del estómago causa inflamación, pérdidas surfactante que conduce al colopasto alveolar, y el pH del jugo gástrico daña las vías respiratorias, reduciendo la capacidad de intercambio gaseoso y llevando a una neumonía bacteriana secundaria. Tuberculosis pulmonar. La tuberculosis es causada por un bacilo Mycobacterium tuberculosis que se caracteriza por la infiltración pulmonar, formación de granulomas con necrosis gaseosa, fibrosis y cavitación. Dentro de la fisiopatología tenemos que la transmisión es por el aire, producida por personas que están infectadas, tosen, estornudan o hablan. Tenemos el sistema inmune contiene el bacilo mediante la acción fagolicitomas en pequeños nódulos que pueden permanecer latentes y reactivarse nuevamente. Cuando el bacilo se instala en un alveolo, se produce una infección con dilatación alveolo-capilar y edema. En las células endoteliales también se producen edemas y también se produce un ingreso de leucocitos polimorfonucleares. Se desarrolla en un periodo de 3 a 6 semanas. Generalmente se logra contener a la infección. En caso de ocurrir una reactivación, la respuesta del cuerpo conduce a una calcificación que presenta fibrosis, formación de cavidades y se puede diseminar a través de todo el del árbol traqueobronquial o a regiones extrapulmonares como las meninges, articulaciones, linfonodos, peritoneo o sistema genitourinario. Acá vemos un TAC en el cual se logra ver la cavitación y también una radiografía de tórax póstero anterior. Abscesos pulmonares. El absceso pulmonar puede ser definido como una lesión necrótica
conteniendo pus dentro del parénquima pulmonar. Es el origen infeccioso y puede ser el único o múltiple. Los abscesos pulmonares es el resultado de la evolución de uno o varios focos neumónicos. Infecciones respiratorias altas. Ya es el término inespecífico que se utiliza para describir infecciones de la nariz, senos paranasales, laringe, faringe, tráquea y bronquios. Los virus que causan la mayoría de las infecciones respiratorias altas destacan el rinovirus, el coronavirus, adenovirus, mixovirus y hechovirus. Dentro de la fisiopatología encontramos que la infección comienza cuando el microorganismo ingresa a las vías respiratorias altas superiores. Estas proliferan, comienzan una reacción inflamatoria que incluye los senos paranasales, nasofaringe, faringe, tráquea y en este caso se presenta un exudado seroso o mucopurulento. Esa fisiopatología incluye a enfermedades como el resfriado, faringitis, sinusitis y traqueobronquitis. Esa fue nuestra presentación.